Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director de ELISA Institute. Hoy me acompaña Ricardo Gómez, codirector de Geopol 21 y experto en la temática de la que hablaremos hoy, que tiene relación con la seguridad europea. ¿Quién es Ricardo Gómez? Ricardo es codirector de Geopol 21, como comentaba, doctorando en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Seguridad y Defensa, graduado en Historia, Sociología y Relaciones Internacionales por la Universidad también Complutense de Madrid. Por último, es profesor del máster de Analista Internacional y Geopolítico del ELISA Institute, que ya tiene inscripciones abiertas y que se iniciará en los próximos meses. Geopol 21 y sus principales miembros participarán dando docencia en este máster, que será 100% online, de 9 meses de duración, y que, como comentaba, ya tiene inscripciones abiertas. Como no podía ser de otra manera, todos los profesores de este máster, al igual que ocurre con el máster de analista de inteligencia, son profesionales en activo en la materia. Es decir, analistas internacionales, analistas geopolíticos, analistas de seguridad, diplomáticos de diferentes países y residiendo en diferentes países, procedentes tanto de organismos internacionales, de la Unión Europea, que hablaremos hoy, de la OTAN, que también tenemos profesores que están en la OTAN, Ministerios de Asuntos Exteriores, etcétera. Para más información podéis visitar lisainstitute.com, donde encontraréis todos los detalles. Ricardo, bienvenido. Es un placer estar hablando contigo. Hola, buenas tardes, Daniel. Y lo mismo digo, un placer poder estar hoy con todos vosotros. Vamos a ver cómo va la charla y espero que aprendáis mucho. Estoy completamente abierto a, como es obvio, a las preguntas que me queréis hacer y vamos allá. Fenomenal, Ricardo. Pues como sabéis, el título de esta masterclass es Ejército OTAN o Ejército Europeo, que es una de las grandes nuevas paradojas de la seguridad europea, una de muchas, porque parece que estamos viviendo unos años y meses convulsos en lo que se refiere a seguridad, autonomía estratégica, dependencia energética y de otros tipos. Todos esos temas serán tratados durante el día de hoy. La especialidad de Ricardo es la Unión Europea en particular. Lo vamos a analizar principalmente desde el vector militar en esta masterclass, pero podemos, digamos, estirar del hilo por otras derivadas, como veréis, que pueden ser interesantes o tienen cierta relación con la seguridad europea. Como siempre en estas masterclass, la idea es analizar, reflexionar y debatir sobre estos temas y que vayáis haciendo preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas, de modo que podamos irle formulando a Ricardo aquellas que vayan a colación y aquellas que no vayan a colación las iremos formulando al final de la sesión. Antes de empezar a hablar del tema, y para quien no conozca Geopol 21, explícanos, Ricardo, qué es exactamente Geopol, cuáles son sus orígenes, para que la gente se familiarice con vosotros. Muy bien, bueno, pues nosotros somos Geopol 21, como bien dices, Daniel. Surgimos en 2017 en Barcelona a través de nuestro director, que es Luis Valer. Y es verdad que el año pasado llevamos a cabo una refundación profunda en la que quisimos pues, trabajar duramente, como lo quieres llamar, para alzarnos como uno de los principales think tanks en lengua castellana, por lo menos desde el ámbito español. También es cierto que nos gusta abandonar un poco el ámbito castellano, no castellano, el ámbito español, diría yo mejor, y tenemos una gran vocación hacia el mundo hispanohablante en general, Latinoamérica en particular, España, relaciones con España, etc. Muy bien. ¿A día de hoy cuántas personas estáis dedicadas a tiempo completo o tenéis una alta dedicación horaria en el proyecto? Bueno, realmente tenemos un equipo bastante denso de personas, pero quizás el núcleo duro está formado por unas 5 o 6 personas que conformamos el consejo editorial y que somos pues, los que trabajamos en la maquetación, en la redacción y corrección de artículos. También tenemos un equipo de podcast, un equipo de cartografía que queremos desarrollar aún más en el futuro. Por responder a tu pregunta, unas 5 o 6 personas quizás que somos los que conformamos el consejo editorial, como decía. Muy bien. ¿Y cómo estáis organizados por regiones, por ámbitos de especialización, por idiomas? Un poco de todo. Trabajamos, ya te digo, el ámbito castellano hablante, pero estamos divididos en regiones geográficas, pues Europa, MENA, América del Norte, América del Sur, Centroamérica, Rusia, espacio postsoviético, Asia-Pacífico y África subsahariana.
Y luego también trabajamos ámbitos concretos, como por ejemplo puede ser el de la energía, sociedad y derechos humanos, pero todo siempre entrelazando esos ítems temáticos con las regiones geográficas. Muy bien. Como analistas internacionales y geopolíticos que sois, ¿cuáles son los principales retos o dificultades que os encontráis al hacer los análisis? Como reto, creo que esto puede sonar atópico, pero los análisis que nos llegan creo que es de reconocer la calidad. Hay muchas personas que cada vez más están interesadas en el ámbito internacional. Yo soy un claro defensor de que se tiene que mostrar desde la opinión pública, en este caso española, una mayor importancia al ámbito internacional. Ahora es verdad que, diría yo, a raíz de, podríamos establecer otros hitos temporales, pero a raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta de que el mundo está entrelazado, hay una interdependencia enorme. Entonces ahora está empezando a interesar más. Ahora, pues desgraciadamente, la invasión rusa de Ucrania también está haciendo que en los informativos se dé más peso al ámbito internacional, pero todavía queda mucho trabajo que hacer, porque, como digo, puede sonar atópico, pero sin entender el contexto internacional es imposible que entiendas tu realidad nacional e incluso particular. Muy bien. Explicado entonces por encima qué es Geopol 21, cómo funcionáis, os invitamos a visitar su página web, sus redes sociales para conocerles mejor, o sus perfiles de LinkedIn incluso, para poder entrar en contacto con sus principales miembros y analistas. Y pasamos ya a hablar del tema en cuestión que nos ocupa. Por poner en contexto a personas que no estén familiarizadas con lo que ha ocurrido en la Cumbre de Madrid de la OTAN, a personas quizá pues que viven en países o que son de países que no son miembros de la OTAN o que les pilla de muy lejos todo esto de la OTAN, ¿cuáles dirías, Ricardo, que son las claves del nuevo concepto estratégico que ha definido la OTAN? Bueno, la verdad que es una buena pregunta para comenzar la masterclass, porque estamos hablando quizás de uno de los conceptos estratégicos más capitales que ha habido o que habrá de momento en la historia de una organización que ya tiene 73 años de vida, si no recuerdo mal. Estamos hablando, como digo, del octavo concepto estratégico, y un octavo concepto estratégico que rompe por completo con los anteriores. Por hacer una recapitulación rápida, los primeros, segundo, tercero es década de los 50, plena Guerra Fría, cuarto, creo recordar, año 68, estamos hablando de la época de confrontación entre los dos bloques. Luego es verdad que hay un nuevo concepto estratégico cuando cae la URSS en el año 91, donde se cuestiona desde la alianza, ¿ahora qué? Ha caído el Pacto de Varsovia, que era nuestro alter ego, nuestra némesis, perdón, más que alter ego, nuestra némesis. ¿Qué hacemos ahora? En ese momento se decide continuar con esta cooperación en materia de seguridad que la OTAN llevaba desarrollando y que era su razón de ser. Tenemos también el impasse de la guerra de los Balcanes con el sexto concepto estratégico del año 99. Séptimo, el que se desarrolla en Lisboa en 2010, en el que estamos todavía en un mundo de unipolaridad, como dirían muchos académicos, pese a que Rusia ya había llevado a cabo esa invasión fugaz de Georgia en el año 8, en el año 2008. Estamos hablando todavía de ese músculo estadounidense, de esa China que comienza ya, quizás las Olimpiadas de Pekín, en mi opinión, fueron su escaparate, ¿no? Donde dijeron, aquí estamos nosotros, aspiramos a ser el futuro hegemón mundial o quien comparta esa parcela de poder con los Estados Unidos. Pero es verdad que todavía en el 2010 no se vislumbraba en mi opinión, no se vislumbraba todavía este horizonte de crisis que tenemos actualmente. Hemos tenido una década de los 10 bastante convulsa, y el nuevo y el octavo concepto estratégico de Madrid, como digo, supone una revolución. Se continúa con la idea de la OTAN como alianza defensiva. Muchos críticos consideran que la OTAN es una alianza ofensiva. Ellos, desde luego, se esmeran en volver a sus orígenes, en recordar que la OTAN nace como una alianza que protegiera el panorama euroatlántico. Y nos encontramos ahora mismo que la OTAN, en sus 20 páginas de este nuevo concepto estratégico, que desde luego les animo a leer, creo que ya está traducida al castellano, y es un documento bastante importante para comprender cómo van a ser los equilibrios de poder por lo menos en la próxima década, pero yo diría a partir de ya. Creo que una de las cuestiones más importantes es la inclusión de Rusia, leo textualmente, como amenaza más importante y directa para la seguridad de los aliados y para la paz y la estabilidad en la zona euroatlántica.
No está de más recordar, perdón, que en 2010, en este séptimo concepto estratégico de Lisboa, Rusia figuraba como un partner, como un socio de la alianza, sobre todo en materias de terrorismo, pese a ese pequeño desliz, entiendan el eufemismo, de la invasión fugaz de Georgia. A Rusia todavía se le consideraba un socio no ya hipotéticamente candidato a entrar en la organización, como se llegó a barajar en los anteriores conceptos estratégicos de los 90, pero sí como un socio prioritario para lograr la estabilidad y la seguridad de la zona euroatlántica, que al fin y al cabo es la razón de ser de la organización. Ahora estamos viendo que ha cambiado por completo. De hecho, si cambiamos el apellido Federación de Rusia, Federación Rusa, que es como la denominan en su denominación oficial, por la URSS, podríamos retrotraernos a conceptos estratégicos del segundo, el tercero, el que les comentaba antes, de años 60, años 70. Entonces, ese es importante, es el punto octavo, como digo. Luego también es importante la denominación de China. China pasa a ser también como una especie de amenaza. Esto se dicen los expertos que han estado en la cumbre, que como es obvio es una enmienda que han añadido los Estados Unidos. China no es competidor, China pasa a ser enemigo. La citan como una especie de peligro para los intereses, seguridad y los valores compartidos. No está de más también recordar que la OTAN, una de su razón de ser es la defensa de los valores liberales, democracia, derechos humanos, etcétera. Y a China se lo considera un país, un estado, como lo quieran llamar, que está justamente en las antípodas de esa cosmovisión atlantista. Luego, otra de las cuestiones importantes es la del cambio climático. El cambio climático pasa a ser el gran reto definitorio de nuestro tiempo. Podrían decir, ¿cómo una organización de cariz defensivo introduce la cuestión del cambio climático? No puede ser más obvio, y es que el cambio climático genera inestabilidad, genera crisis, generará migraciones climáticas, generará problemas, estrés hídrico, etcétera. No soy experto en la materia, pero podríamos estar charlando un rato sobre ello. Y eso va a causar un mayor estrés hacia Europa, sobre todo desde el entorno sur, el entorno africano, subsahariano. Luego también mencionan, otra cosa importante es la inclusión de las amenazas híbridas como causa de guerra. Me explico. Hasta ese momento nosotros entendemos las guerras convencionales, las guerras que se han librado toda la historia con mayores o mejores técnicas, etcétera, pero la guerra convencional. De un tiempo para acá, digamos 30, 20 años, estamos viendo cómo se están desarrollando las guerras asimétricas. Las guerras asimétricas son difíciles de clasificar. Estrategias híbridas, que es por ejemplo lo que también desarrollan países como China o como Rusia, por poner unos ejemplos concretos. La OTAN está diciendo que cualquier país de la alianza que sufra ese tipo de ataques podrá ser considerado una cuestión, un ataque directo, como podría ser un ataque militar, y se podría invocar el celebérrimo artículo 5 de cualquier agresión a uno de los miembros supone una agresión para el resto. Yo me he leído la estrategia y es verdad que también se incluye pues, la famosa entrada de Finlandia y de Suecia. No se les nombra como tal, pero sí se invoca al artículo 10, que es el famoso artículo de la apertura de la alianza hacia hipotéticos y nuevos socios. Y también importante, se muestra apoyo a continuar no la entrada, pero sí este partnership con países como Ucrania o Georgia o Moldavia, creo recordar, Bosnia, perdón. En el caso de Bosnia, bueno, pero en el caso de Ucrania y Georgia supone también una confrontación con Rusia, como sabemos. Y por último, para no enrollarme, porque puede ser una de las preguntas capitales de la masterclass, son 49 artículos, yo no sé si lo han querido hacer aposta para hacer un homenaje al año de la fundación, pero el 43 hace referencia a el apoyo mutuo entre la OTAN y la Unión Europea, que creo que aquí es donde va a hilarse el resto de la clase que estamos dando hoy. Muchas personas piensan que un desarrollo de un ejército europeo, de unas capacidades de defensa y de seguridad por parte de la Unión Europea es incompatible con la pertenencia a la OTAN. Y la OTAN ya te está diciendo, quizás, y como puede ser de manera obvia, por el empuje de las potencias de la Unión Europea que más están haciendo por
por esa mayor integración en materia de seguridad y defensa, se está diciendo literalmente que la OTAN reconoce el valor de una defensa europea más fuerte y capaz y que contribuya positivamente a la seguridad del área transatlántica. Después tendremos oportunidad de hablar más tendidamente de este artículo 43, vamos, de este punto 43, pero ya supone una ruptura con aquellos que piensan que la OTAN y una mayor integración, perdón, en materia de seguridad y defensa por parte de la Unión Europea son elementos incompatibles. Uh-huh. Muchas gracias por el resumen ordenado, primero histórico, de los diferentes conceptos estratégicos para poner en perspectiva, ¿no? Que siempre es importante saber de dónde venimos para intentar saber dónde estamos, que ya a veces es complicado, pero sobre todo para intentar saber dónde vamos, ¿no? Y luego el énfasis en los diferentes puntos clave que al final permiten a todos tener esa composición de lugar clave para poder entender lo que viene a partir de ahora en la masterclass. Mencionabas la hipótesis de una posible incompatibilidad, según el debate, ¿no? De que pues esta OTAN reforzada y algunos dicen pues casi revivida después de pues muchas épocas de crisis, ¿no? En la administración Trump, que estaba cuestionado su funcionamiento y algunos consideraban que era una herramienta más de Estados Unidos como único factor, ¿no? Como un instrumento más que tenía Estados Unidos para hacer política exterior y a raíz de la guerra de Ucrania se ha podido ver como quizás la presencia europea, que cuantitativamente es mucho más relevante. El otro día, con ocasión de un artículo que estábamos preparando de análisis para Lisa News, estábamos haciendo algo de estadísticas y para que nos hagamos una idea, países de la Unión Europea que están en la OTAN, 21, que es el 78%. Cuando se incorpore Finlandia a Suecia, 23, que será aún más porcentaje, ¿no? Solo hay 6 países de la Unión Europea que no están en la OTAN. Luego el presupuesto cambia, ¿no? El presupuesto, que es al final el dinero es el que manda, eso ya no está tan, la predominancia no está la de la Unión Europea. Pero sí que resultaría paradójico que una OTAN no pudiera también servir a los intereses estratégicos, políticos, militares de la Unión Europea, cuando la predominancia de los países que forman parte de la OTAN es tan alta. ¿Tu opinión es que podría ser incompatible esta autonomía estratégica de la Unión Europea dentro de la OTAN y sin un ejército europeo? No, yo no creo que sean incompatibles. Como he mencionado previamente de una manera muy ligera, vamos hacia un nuevo mundo, ¿no? Hacia un nuevo orden mundial. Quizás estábamos demasiado acostumbrados a este claro dominio estadounidense, esta unipolaridad que hablan muchos académicos, pero está claro que ya prácticamente nadie defiende las tesis de la unipolaridad. Vamos hacia un mundo multipolar, otros hablan de la apolaridad, en fin, apellidos hay todos los que deseen, pero yo prefiero utilizar por una mera cuestión de simplismo terminológico, prefiero utilizar el término de multipolaridad. Europa, a lo largo de su historia, yo como historiador se lo podría comentar, ha estado en numerosas ocasiones más en contextos de multipolaridad que de unipolaridad. Y ahora vamos hacia esta multipolaridad, pero además recordando este mundo de interdependencia absoluta y globalización en el cual incumbe a todos los polos de poder del mundo, ¿no? Por ser un poco ya, aplicar un poco la idea a una cuestión concreta. Se ha tendido a ver tradicionalmente cualquier avance en materia de seguridad y defensa de la Unión Europea como un jaque a las tesis de Estados Unidos. Y creo que al mundo en el que vamos, en el que los rivales de Estados Unidos no van a ser precisamente los europeos, creo que sería inteligente por parte de los Estados Unidos apoyar que la Unión Europea llevara a cabo una mayor dosis de autonomía estratégica, concepto que seguro que luego saldrá a la palestra, porque al fin y al cabo eso supondrá que los americanos, los estadounidenses, tengan que invertir menos esfuerzo y atención en ese flanco que tradicionalmente ha sido donde han depositado todas sus atenciones. Llamemos a ese flanco pues Europa, Eurasia, Oriente Medio, etcétera, y se centren más quizás en lo que en sus estrategias de seguridad supone su región más importante del futuro, que es el Indo-Pacífico.
del futuro y del presente, que ya es el Indo-Pacífico. Ya vemos como con la administración Obama en el 2009 más o menos, ya comienza a virar el poder estadounidense, la atención estadounidense comienza a virar hacia el Pacífico, abandonando un poquito el eje atlántico. De ahí que la OTAN fuera vista como un instrumento pretérito, un instrumento ya quizás desfasado. Ya no está la Unión Soviética, ya no hay un pacto de Varsovia, ya no hay un bloque comunista, un bloque del este, ya no está el otro, ¿no? La alteridad, la otredad, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué la OTAN? Pues ahora hemos visto que la historia es cíclica y que con diferentes actores, pero todo tiende siempre, con matices, a retornar a cómo estaba la situación. Claro, la composición política de la Unión Europea como una variable. Si le sumamos la diversidad biológica que muchos países tienen y que cada 4 o 5 años se suele alternar normalmente. La fragmentación geográfica que tenemos, ¿no? Hay unos países más sureños, otros más del norte, con intereses completamente contrapuestos, con recursos muy diferentes. Y eso hace que la soberanía de los estados en Europa pues, siga estando siempre muy presente en la política exterior de los mismos, dificultando actuar de forma conjunta, unilateral y rápida como norma, ¿no? En la historia de lo que es Europa. En todos los conflictos geopolíticos, en mi opinión, desde la fundación de la Unión Europea, Europa ha ido principalmente a remolque de Estados Unidos, ya sea a través de la OTAN, ya sea a través de la ONU, a través de cualquier otro organismo internacional y vistiéndolo como se quisiera vestir en cada momento, pero normalmente no hemos tenido iniciativa en Europa como entidad de política exterior. Por poner dos ejemplos contrapuestos, a mi entender está lo que es la salida de Afganistán y lo que es la guerra de Ucrania. Durante el golpe de Estado de los talibanes en Afganistán vimos muchísimas dificultades por parte de los países europeos en sacar a su gente sin la ayuda de Estados Unidos y hacer frente a esa crisis, pues sobre todo aquellos países que tenían más ciudadanos o más recursos o más policías o más militares en Afganistán. De modo que se vio una descoordinación absoluta en muchos casos, ¿no? Y falta de esa política exterior sin la ayuda de Estados Unidos. En cambio, a raíz de la gestión de la guerra de Rusia y Ucrania, Europa sí que ha mostrado tener un carácter propio, una cierta homogeneidad en política exterior, incluso alineando a países como Alemania, que pues, durante las últimas décadas quizás era de los países de la Unión Europea más próximos a Putin, ¿no? Más próximos a Rusia. Merkel y Putin pues, se veían con cierta frecuencia y tenían una relación pues, con cierta cordialidad por razones obvias. Alemania dependía y depende energéticamente de Rusia y, bueno, en contraposición consiguieron que la crisis de Ucrania fuese gestionada de forma mucho más íntegra, unilateral, homogénea, que no la de Afganistán, y con meses de diferencia. ¿Crees, Ricardo, que vamos hacia una Europa más fuerte, más unida y más coordinada a raíz de la crisis de Ucrania? ¿O por contra crees que es algo más puntual, fruto de la cercanía de esta crisis que hemos tenido en las fronteras más cercanas y que realmente esto es algo muy puntual? Está claro que la salida atropellada de Afganistán en agosto del 21, antes de ayer, va a hacer un año en poco tiempo, fue un auténtico baño de realidad de las capacidades de la Unión Europea. Es verdad que ahí la Unión Europea acudía en calidad de... no acudía más en calidad de países miembros de la OTAN, pero es verdad que la Unión Europea tuvo que hacer autocrítica. En mi opinión no hubo tanta, quizás algo por parte del alto representante Josep Borrell, que desde aquí les animo a, no quiero hacer publicidad, pero les animo a leer el blog que él publica desde el Servicio Europeo de Acción Exterior, porque da muchísimos datos y pinceladas de lo que es esta acción exterior de la Unión Europea. Y mostró que la salida de Afganistán mostró que era necesaria esa convergencia en materia exterior. Es verdad que la guerra de Ucrania ha golpeado más al ideario y al imaginario europeo, porque estamos viendo que en las fronteras de Estados miembros, como pueden ser Eslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía, al otro lado, por así decirlo,
al otro lado del Danubio está habiendo una guerra, está habiendo una guerra abierta al modelo convencional al que hacía referencia antes. Entonces, quizás la Unión Europea como club de paz, como potencia normativa, ¿no? Que siempre se habla de la Unión Europea como potencia normativa que arrastra al resto de los países a cumplir con según qué criterios normativos de derecho internacional. Ahora parece que ha cambiado la dinámica y vamos hacia, o parece que podemos ir hacia una Unión Europea más asertiva, ¿no? Parafraseando una frase de Jean Monnet, que es uno de los padres fundadores de la Unión Europea, él decía algo así como: Europa se forjará en las crisis y será la suma de esas soluciones la que creará la forma de Europa. Si nos fijamos, la Unión Europea, por lo menos en los últimos años, estamos viendo como los fondos Next Generation han surgido a raíz de, por ejemplo, la pandemia del COVID, ahora con la guerra de Ucrania, se ha mostrado una respuesta unitaria. Es verdad que todavía existen miembros díscolos, siempre se habla de Hungría, sobre todo es el caso húngaro, porque es verdad que los polacos han sido tradicionalmente díscolos, pero con el tema ruso no son díscolos, porque Polonia y Polonia tiene claro históricamente quiénes han sido sus rivales y Rusia es el gran rival. Entonces, ahí se ha quedado un poco Hungría descolgado. Bueno, no hay más que ver la última reunión de la OTAN en la que Orbán, yo creo que de buena gana se hubiera ido, se hubiera podido, porque bueno, era un poco, en mi opinión, obviamente pintaba porque Hungría es miembro de la OTAN, pero no creo que Orbán estuviera en la tónica de que se estaba respirando esos días en Madrid. Por otro lado, no querría perder la ocasión para, respondiendo a la pregunta que me hacías, Daniel, de no perder de vista lo que ha ocurrido hace menos, va a ser 2 meses, los ha hecho, perdón, el 9 de mayo, en la conferencia sobre el futuro de Europa. Por ser muy sintético, la conferencia sobre el futuro de Europa ha sido un ágora decisorio en el que por primera vez en la historia de la Unión Europea se han tomado las decisiones de las instituciones, de la sociedad civil y de la ciudadanía, pero sobre todo esa conferencia sobre el futuro de Europa, que ha durado 1 año justo y que terminó bajo presidencia del Consejo de Francia, ha arrojado una serie de conclusiones. Y una de ellas es la referida a Unión Europea en el mundo, es la necesidad de que se lleve a cabo una refundación de los tratados de la Unión Europea. Actualmente tenemos vigente el de Lisboa, de 2010. Como ocurre con el concepto estratégico del mismo año, yo no creo que ya estemos en muchas cosas, ya no estemos en esa onda que decía el Tratado de Lisboa. Entonces se ha invocado al artículo 48 del TUE, del Tratado de la Unión Europea, que es el de la convocatoria de una convención, que por ser simple sería básicamente ese proceso en el que se puede llevar a cabo un nuevo tratado de la Unión Europea, y sobre todo por ser concreto, se está valorando desde las conclusiones de esa conferencia, se está debatiendo la necesidad de que en materia de política exterior, en materia de política de seguridad y defensa concretamente, se abandone la unanimidad. Antes hacías mención, Daniel, y muy correctamente, a que la Unión Europea es una potencia reactiva. La Unión Europea siempre ha ido quizás detrás de los acontecimientos. La crisis de Afganistán es un ejemplo, pero podríamos enumerar varios. Y en muchas ocasiones forma parte del reto, ¿no?, de la Unión Europea y que le hace ser una organización sui generis, una organización que no existe un precedente. Y es la parte negativa, ¿no?, de esto unidos en la diversidad, que es el lema de la Unión Europea, es precisamente eso, que es muy difícil poner de acuerdo a 27 gobiernos, antes 28, luego seguro que hablaremos del Reino Unido, que eso da para otra conversación, pero ahora mismo son 27 ideologías, 27 concepciones de la política exterior, siendo la política exterior además un asunto de Estado. Es muy difícil por parte de los países ceder absolutamente esas competencias en política exterior. Es enseñar tus cartas por completo. Y luego además el reto que también supone que para un finlandés no tiene los mismos retos geopolíticos que un maltés. Entonces, eso es, por un lado, es lo que forma parte de la Unión Europea, su razón de ser, como digo, pero por otro lado es un reto importante. Y volviendo al tema de la unanimidad, y por no extenderme, actualmente en política de seguridad y defensa se tienen que tomar las decisiones, como digo, unanimidad. En el momento que hay un voto en contra, esa política, ese artículo, esa decisión no va a salir adelante. Es verdad que se está hablando de introducir las mayorías cualificadas.
que básicamente atendería, por ser simplista, a criterios demográficos, pero como es obvio, los países más pequeños están en contra. Entonces, esto forma parte, y la Unión Europea lo sabe, que es una potencia reactiva, precisamente por su propia razón de ser. Ahora el reto quizás es, poco a poco, y la conferencia nos lo ha enseñado, abandonar esas tesis y comenzar a pensar en términos realistas y de ver que el mundo ya no es el que era. Entonces ahora estamos en un mundo más complejo. No quiero decir, no quiero entrar en tónicas pesimistas, pero sí es verdad que estamos en un mundo más complejo que el que había en 2010, por ejemplo, cuando se lleva a cabo el Tratado de Lisboa. Sin duda que el entorno en el que estamos de volatilidad y de complejidad, aquellos estados o aquellos organismos supranacionales u organismos internacionales que sigan siendo reactivos están condenados a sufrir las consecuencias de la falta de iniciativa, de la falta de toma de decisiones, porque no podrán influir ya no en la gobernanza global, que eso es estar en la mesa de los mayores, sino simplemente sobrevivir, evitar que nos afecten las decisiones de quienes sí que tienen la iniciativa, quienes sí que tienen autonomía estratégica absoluta y quienes la utilizan, porque hay algunos que la tienen y no la utilizan, pero es que hay algunos que la tienen y la utilizan, ¿no? Entonces, en este contexto que describías y que mencionabas que podía ser una buena oportunidad en la actualidad para, pues, poder hacer una revisión de esos modelos de decisión unánimes que existen en la actualidad, para relajarlos un poco y ganar flexibilidad para poder tener una cierta iniciativa y no tener que votarlo todo de forma unánime, de forma permanente. ¿Crees que en este contexto debería aspirar la Unión Europea a tener un ejército propio? No quisiera ponerme teórico, pero ya desde el principio de la geopolítica moderna, pues autores como el defenestrado Haushofer, Rudolf Helén, hablan de la necesidad de que el Estado, para poder sobrevivir, el Estado debe llevar a cabo, entre otras cosas, una correcta defensa de sus fronteras y de su integridad territorial. Por supuesto, sobre todo en términos de rivalidad con el entorno, ¿no? Era una época, como sabrán, en la que se comparaba al Estado como un organismo vivo. Se tiende a, bueno, eso, el Lebensraum, ¿no? El espacio vital, esos son todos términos darwinistas, pero por aplicarlo a la Unión Europea está claro que no... Un momentito, perdón, que creía que se me había ido. No estamos hablando, por supuesto, de la Unión Europea como un Estado. No quisiera yo que me malinterpreten, pero es verdad que la Unión Europea, si aspira a ser un todo, entendiéndose el todo como algo más que la suma de las partes, sí es verdad que tiene que atender a esos criterios. Y si cualquier teórico político, cualquier teórico militar, le dirá que una de las formas en las que un Estado, llamemos Estado a la Unión Europea, una entidad supranacional, como puede ser la Unión Europea en este caso, puede defenderse a sí misma es mediante la composición de un ejército. El ejército, como digo, es uno de los elementos clave, ¿no? Entonces, si la Unión Europea quiere seguir siendo tratada como una potencia mundial, más allá del ámbito económico comercial, tiene que desarrollar un ejército autónomo que no fíe toda su defensa, y que no fíe, perdón, toda su defensa a terceros que pueden ser hoy aliados tuyos, pero mañana por cuestiones X pueden pasar a ser tus enemigos o directamente que haya una pérdida de interés por parte de ese Estado hegemónico, no hace falta que haga referencia a quién, para tu defensa. ¿Y hay qué hacer? Ese sería el quo vadis, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Pues para evitar esos puntos de ruptura, creo que hay que ser precavidos, no ser una potencia reactiva como tanto digo que suele ocurrir tradicionalmente con la Unión Europea, y por primera vez ser proactivos y darnos cuenta de que si tú no te defiendes a ti mismo, nadie lo va a hacer. Esa es un poquito la tesis en la que yo estoy trabajando. Totalmente de acuerdo, creo que es sensato, es lógico y se basa en la historia. Todos los imperios que han sido hegemónicos han tenido digamos, una fortaleza y una capacidad militar defensiva y ofensiva, dependiendo del momento histórico en el que han sucedido, y eso ha ido acompañado de un desarrollo tecnológico, ha ido acompañado de una economía fuerte,
comercio exterior también fuerte, una moneda que era una reserva de valor. Son todos factores que han acompañado a la hegemonía, ¿no? Y que pues, venía en este último siglo siendo de Estados Unidos, y ahora China pues está empezando a sorpasar en alguno de estos ámbitos, y en alguno ya lo sorpasaba a Estados Unidos, y la Unión Europea ni está ni se la espera, ¿no? En ese ranking, en ese top 1, top 2 por desgracia, pero ni está ni se la espera. ¿Crees que en este contexto de competición entre Estados Unidos y China, evidentemente por proximidad económico, cultural, social, política, también tecnológica, evidentemente Europa tiene mucho más en común con Estados Unidos, y por tanto gran parte de la política exterior podría ser común y podríamos estar totalmente alineados, digamos, en este sentido, pero habrá seguramente puntos en los que, como mencionabas, exista pues disparidad de criterios, disparidad de objetivos, disparidad de intereses. ¿Crees que cada vez nos acercamos más a un escenario en el que deberíamos buscar esa autonomía estratégica, emanciparnos digamos, de esa alianza permanente con Estados Unidos en todos los ámbitos y empezar a tener carácter e identidad propia en política exterior? Sí, esto yo creo que es un poco la pregunta concreta, ¿no? La pregunta en la que gira en general ahora mismo el debate. Pero yo quiero volver a una idea que ya he comentado al principio, y es que no estamos hablando de cuestiones sustitutivas o disyuntivas. No es OTAN o Unión Europea, Ejército Europeo. Es un poco más buscar la complementariedad. La alternativa a todo esto es fiarlo todo a la OTAN, ¿vale? Perfecto, lo fiamos todo a la OTAN, pero hemos visto cómo Estados Unidos, como país democrático, pueden surgir tesis contrarias a las tesis atlantistas. Lo hemos visto hace no mucho con la administración Trump. La administración Trump supuso un punto de inflexión para la OTAN. Creo que nunca ha estado más cerca la OTAN de diluirse que en esos 4 años. Es los 4 años donde está la famosa frase de Macron en 2019 de la OTAN está en coma cerebral o en muerte cerebral, no recuerdo cómo lo dijo, pero vamos, es lo mismo. Pero volvemos a eso, ¿no? La OTAN en ese momento estaba en un océano tranquilo en el que no se sabía bien dónde iba a ir. La alternativa es no jugar esa carta de la seguridad como se dice de manera coloquial, no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Macron, en ese sentido, quizás está siendo Francia, Alemania, están siendo los países que más están haciendo por avanzar en las tesis de la autonomía estratégica, del ejército europeo, etcétera. Creo que esa es la cuestión. No fiarlo todo a la carta de la OTAN, sin que eso suponga huyamos de los debates de salida de la OTAN. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Incluso hasta se ganaría en complementariedad, porque como he dicho antes, los Estados Unidos no tendrían que ejercer tanto poder en Europa, porque Europa sería dueña de sí misma. En el sentido de, creo que los europeos, no pretendo yo comparar las capacidades de Estados Unidos con la Unión Europea como conjunto, porque es un debate vacío, pero nosotros no decidimos sobre si Estados Unidos vira al Pacífico, si vira al mar de la China Meridional. Miramos hacia nosotros, ¿no? Entonces, creo que además lo comentan en la última estrategia de seguridad de la Unión Europea, que es la del 2016, se hace cuando era la alta representante Federica Mogherini, se menciona a Estados Unidos como socio primordial y se menciona a la OTAN como socia primordial. La brújula estratégica, que seguro que luego saldrá al debate, también menciona a la OTAN y a los Estados Unidos como socios preferenciales. Entonces, creo que el debate no es buscar la disyuntiva, sino buscar la conjunción, la complementariedad. Y esa conjunción, como menciona algún asistente por el chat, no tiene por qué ser ejército europeo significa que dejamos de estar en la OTAN. De hecho, con ejército europeo o sin ejército europeo, yo creo que la pertenencia a la OTAN, digamos, es algo que ni se cuestiona, más en el contexto actual. Pero no es lo mismo estar en la OTAN conjuntamente todos los países de la Unión Europea con una voz única y un ejército europeo único que
usa los recursos a nivel militar de forma común, con una política común militar, Un Estado Mayor que Europeo, sí, sí, sí. exactamente con un Estado Mayor Europeo, que Francia tenga sus propios intereses, que Alemania tenga los suyos y que negocien en una mesa entre 30 o 32 próximamente estados, donde el papel de la Unión Europea se puede disipar completamente, ¿no? Y acabar teniendo dentro de la Unión Europea una estrategia de política exterior X y dentro de la OTAN otra política exterior diferente, ¿no? Y tener que negociar cada 2 por 3 y votar cada 2 por 3 cuestiones capitales críticas y que requieren anticipación e iniciativa, ¿no? Entonces, es más ese el debate, ¿no? Si se está en la OTAN con ejército europeo propio, una voz común y una piña común, siendo el 78% de los países miembros de la Unión Europea, o si se va a esa fiesta, digamos, por separado y cada uno se busca las habichuelas, como se dice popularmente, para poder influir y que sus intereses estén presentes en el día a día, ¿no? de la OTAN. Ese sería un poco el debate. Fíjense que es curioso, ¿no? Esto de este famoso mantra o premisa de la unión hace la fuerza. La Unión Europea como conjunto, sumando las capacidades de defensa y el gasto en defensa, la Unión Europea sería el segundo país, siempre entrecomillado, que más gasta en defensa detrás de los Estados Unidos. Estamos hablando de que en los últimos datos que he consultado, la Unión Europea, los países miembros de la Unión Europea en su conjunto, pierden al año unos 26.400 millones de euros precisamente por la duplicación de capacidades. Entonces, estamos viendo cómo hay un tanque francés, perdón, un carro de combate francés, un carro de combate alemán, un carro de combate español, un carro de combate italiano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sería de si comenzamos, esto es un poco utópico, ¿no? Porque ya luego también entra en juego la industria de la defensa, que por cierto la Unión Europea lo tiene, la Comisión von der Leyen actualmente lo tiene como uno de sus premisas principales, ese desarrollo de la Unión Europea de la defensa, esa capacidad industrial de defensa. Pero ¿qué sería si la Unión Europea dijera, vamos a construir todo de manera armónica y de manera... esa conjunción, ¿no? Esa conjunción que era el término al que empleaba antes. Estaríamos hablando de que, en términos idealistas, pero la Unión Europea sería el segundo ente con más gasto de defensa y optimizado del mundo. Ahí está, hombre, pues esto está sujeto, por supuesto, a matices, ¿eh? Pero el titular es ese. Se gasta muchísimo en duplicidades cuando, como has dicho, Daniel, y muy bien, prácticamente todos los países de la Unión Europea conforman la OTAN. Y los que no están, por ejemplo, el caso de Austria, por ejemplo, por poner un caso concreto, es porque Austria junto con Suecia tenía esa neutralidad histórica. En el caso de Austria fue por una mera cuestión de que, como saben, acabada la Segunda Guerra Mundial, es un país que también queda repartido por los aliados, contándose a los aliados, como es obvio, a la Unión Soviética. Entonces, Austria queda queda en una condición de neutralidad, pero al fin y al cabo Austria está rodeada de estados OTAN. Entonces, eso obviamente pues, forma parte del idealismo, del deber ser, la perspectiva, pero creo que se ganaría bastante en eficiencia y en eficacia, que son dos términos que suelen ir de la mano y no son lo mismo. Uh-huh. Se entiende perfectamente. Por tener algunos números en la cabeza, como mencionábamos, países de la Unión Europea que están en la OTAN, 21, que suponen el 78%. Países de Europa que están en la OTAN. Sin contar, por supuesto, a Suecia y a Finlandia, que todavía Sin no contar a han Suecia y a firmado. Finlandia. Eso es, todavía los parlamentos de los miembros tienen que votarlo, tienen que aprobarlo, pero se podría contar, de manera fáctica, se podría contar a Suecia y a Finlandia y eso aumentaría todavía más el porcentaje. El porcentaje. Y luego hay muchos países en Europa que no están en la OTAN, ¿no? En Europa, entendiendo Turquía también un poco por Europa. Pregunta algún asistente cuál es, digamos, el papel de Turquía, ¿no? Realmente, porque se ha visto como la nota discordante a la incorporación de Suecia y Finlandia. Desde el punto de vista ya más táctico-militar, está actuando incluso casi como mediador en la guerra de Rusia-Ucrania, sin tener esa figura oficialmente, ¿no? Pero como digamos, país que está en conversación permanente con Rusia. ¿Crees que Turquía
tendría que tener un mayor peso en la OTAN para buscar esta conciliación y esta resolución del conflicto en Ucrania? La cuestión de Turquía también es muy curiosa. Yo antes hacía mención a Hungría, pero podría haber mencionado a Turquía perfectamente y es verdad que menciono a Hungría porque lo hacía también en términos de Unión Europea. Turquía es un caso curioso, como digo. Turquía entra en la organización prácticamente de los primeros, creo recordar, es el 52, bueno, 49, al principio de la conformación de la OTAN. Y es por una mera cuestión, entre otras cosas, por una cuestión muy importante, y es que Turquía tiene el control de los estrechos que dan acceso al Mar Negro, al Bósforo y Dardanelos principalmente. Entonces, Estados Unidos en ese momento quiso guardarse una carta muy importante en la manga, y es la carta de Turquía. ¿Qué ocurre? Que Turquía, claro, tú escuchas o lees más bien el concepto estratégico de la OTAN, aquello cuando habla de las democracias, del respeto del derecho internacional, etcétera, etcétera. Y claro, ahí dices, ¿y Turquía? ¿Qué ocurre con Turquía? Porque no creo que Turquía ahora mismo esté en una onda que como pueden estar otros países, ¿no? Pero bueno, esto es un poco también las vicisitudes de la política internacional. En un lado somos aliados y en otro lado somos, no sé si enemigos, pero no nos tragamos mucho. Y Turquía es un claro ejemplo. La cuestión de Turquía es, sí podría ser, respondiendo a la pregunta, podría erigirse como un socio prioritario. Creo que puede ser también sí, un buen partner a la hora de establecer lazos entre... Claro, es que no puedes decir la OTAN porque ella forma parte de la OTAN, no puede ser mediadora en un conflicto en el que es parte. Entonces, entendiéndose Unión Europea con Estados Unidos, no sé, esto es una suposición mía, pero sí, es verdad que Turquía es ahora la que está también jugando sus mejores bazas diplomáticas. Hoy ha salido la noticia de que, claro, Turquía no iba a aceptar gratuitamente la entrada de Suecia y de Finlandia y ya está pues demandando que haya extradiciones de refugiados, perdón, de asiliados políticos que están en esos dos países. Ya hoy ha dicho que quiere tener el control sobre las reservas de gas de las islas del Egeo. Ahí entra en confrontación absoluta con su gran enemigo o rival geopolítico que es Grecia, que también forma parte de la OTAN. Por eso quiero decir que la OTAN es una organización muy compleja en su interior. Y la Carta de Turquía es importante y creo que los aliados deberían tenerla en cuenta porque a día de hoy Erdogan es quizás uno de los líderes internacionales que más que puede escuchar más Putin, en mi opinión. Más allá también de Xi Jinping y muy poquitos más. Putin no escucha ahora mismo las opiniones de muchas personas. Por hablar de otro país de Europa que no está en la Unión Europea, y mencionabas anteriormente el Reino Unido, el rol que ha cogido el Reino Unido con Ucrania también ha sido, digamos, igual que el de Estados Unidos, ¿no? Con una iniciativa unilateral, en consonancia también con el resto de países de la OTAN. Pero en cuanto al ejército europeo, ¿crees que la salida del Reino Unido de la Unión Europea fue positiva o negativa en términos de poder aspirar a tener un ejército europeo? Bueno, como todo está sujeto a matices. Es verdad que en 2016, prácticamente pues cuando se votó el Brexit en junio de 2016, rápidamente salieron debates de ahora qué ocurrirá, con qué podemos avanzar con la hipotética salida del Reino Unido, con qué podemos perder. En materia de seguridad y defensa es indudable que la Unión Europea perdió. La Unión Europea perdió un asiento en el Consejo de Seguridad, un asiento permanente, y ha perdido una potencia nuclear, esos dos ítems. Ahora mismo se ha quedado solamente Francia como ese asiento permanente y esa potencia nuclear legal, por así decirlo. También, por supuesto, con toda la capacidad de inteligencia, con toda la capacidad militar que tiene el Reino Unido. Eso sería en lo que ha perdido la Unión Europea. Pero yo soy de los que piensan que ha ganado también en otras cosas. Y es obviamente en la integración. El Reino Unido, desde su entrada en la Unión Europea en el año 73, vetó sistemáticamente cualquier atisbo de integración en X materias, como pueden ser seguridad y defensa. Ya vemos cómo en la estrategia de seguridad de 2016, a la que hacía mención previamente, se
se publicó muy poco tiempo, se publica prácticamente de manera paralela al triunfo de la opción de la salida del Reino Unido. Y ya vemos cómo en esa estrategia la Unión Europea dice por primera vez que está en peligro, que su entorno es hostil y que la Unión Europea está en peligro y todo lo que la Unión Europea conlleva, ¿no? Esa defensa de los valores, potencia normativa, lo que hacía mención antes de manera muy, muy breve. Ahí es verdad que todo lo que se ha avanzado, lo poco que se ha podido avanzar en materia de seguridad y defensa ha sido a raíz de la salida del Reino Unido. Tenemos, por ejemplo, la recuperación del concepto de autonomía estratégica, que ya aparece en esa estrategia. En el Consejo Europeo de octubre del 2020 se añade el apellido de autonomía estratégica ampliada, no solamente a cuestiones de seguridad y defensa. Estamos, como pueden entender, en un contexto de pandemia, en un contexto, acuérdense, de rivalidad por la producción de las vacunas, los repartos, quién produce las vacunas, no podemos fiarlo a, por ejemplo, la crisis de suministros que hubo con mascarillas, etcétera. La Unión Europea ahí fue consciente de que dependía mucho de actores que pueden de un día para otro cerrar, cortar comunicaciones comerciales contigo y dejarte literalmente desnudo. Entonces, esa autonomía estratégica ampliada ya en 2020 se pudo llevar a cabo, en mi opinión, porque no hubo un veto explícito de Estados Unidos, del Reino Unido, que siempre fue visto como un poco la quinta columna de Estados Unidos o de la OTAN dentro de la Unión Europea. Luego también mencionar la brújula estratégica, que fue aprobada finalmente en marzo de este año, hace muy pocos meses, y que creo que con la presencia del Reino Unido, o por lo menos con las tesis tradicionales del Reino Unido, no habría sido posible llevarla a cabo. Es verdad que ahora, pues como saben, va a haber un nuevo primer ministro. A día de hoy las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido son bastante regulares, por decirlo de una manera muy templada, y creo que ahora la presencia de un nuevo premier puede agilizar un poco o relajar un poco esta confrontación que hay entre la Unión Europea y el Reino Unido. En el contexto en el que estamos, les puedo asegurar que lo último que le interesa a la Unión Europea y lo último que le debería interesar al Reino Unido es confrontar dos aliados naturales mientras estamos en el mundo en el que estamos. Sí. Sin duda. Dentro de Europa, dentro de la Unión Europea, ¿qué países son los que más están apoyando la idea de tener un ejército europeo propio? ¿Y cuáles quizá menos? Pues curiosamente los grandes, se le puede llamar este Big Four, que bueno, es conformado por España, bueno, digamos por orden un poquito de Alemania, Francia, Italia, España, son quizás los que más están tirando del carro de la mayor integración en seguridad y defensa. Y curiosamente los países más pequeños, pues por ejemplo el caso de Portugal. Portugal es un país que fía demasiado su seguridad y su defensa a la OTAN, y sobre todo, importante, los países del este. Los países del este quisieron, desde la caída del año 89, entre el 89 y 91, ese impasse donde se materializó la caída de la URSS, esos países pidieron en tromba su entrada en la OTAN, que se llevó a cabo de manera muy rápida. Quizás ahí no quisiera abrir este melón, pero ahí como empezó el enfado de Rusia, cuando su antiguo patio trasero, cuando su antigua área de influencia entró en masa en la OTAN. Yo siempre cuento la anécdota de que hace unos años estuve en Bucarest, y si tienen la ocasión de visitar Bucarest pueden visitar el Parlamento rumano, que es el edificio civil el edificio creo que más grande del mundo. Sí, sí, es una barbaridad. civil. Hizo Ceausescu, es una barbaridad de edificio. Les animo a visitarlo. Pues a mí me resultó muy curioso que junto a la bandera rumana no estaba la bandera de la Unión Europea, o al menos cuando yo lo visité en 2018. Estaba la bandera de la OTAN. Y yo, pues curioso de mí, a la guía que nos estaba enseñando el Parlamento, le dije, oiga, ¿y esto por qué? Y me dijo, porque no te puedes hacer la idea de, para la opinión pública rumana, para el ideario rumano, lo importante que es la OTAN. Esos son quizás los países que más ponen trabas a una mayor integración europea en materia de seguridad y defensa. Lo que habría que intentar explicar es lo que llevo diciendo a lo largo de esta clase, y es que no necesariamente una mayor integración en un ejército europeo sería abandonar las tesis de la OTAN, sino buscar la complementariedad. Simplemente sería eso. Mi opinión, por responder con un eslogan, sería: los grandes están más por una mayor integración en materia de seguridad y defensa,
ejército europeo, como lo quieran llamar, y los países del este son los que más son los más voy a decir tímidos, los más contrarios, para hablar claramente a esa mayor integración. Uh-huh. ¿Crees que la ciudadanía europea, ya digamos que lo que estábamos hablando hasta el momento era sobre todo posicionamientos políticos, posicionamientos de los líderes de cada país? Ahora entramos con el matiz de la ciudadanía europea, que también ha ido evolucionando con los sucesos bélicos de estos últimos meses y también al ver cómo ha afectado la guerra a los bolsillos de muchas personas, a determinados productos, a determinados sectores o industrias, cómo se han visto directamente afectadas por la guerra, como quizás nunca había pasado en las vidas de muchos, ¿no? Que habían tenido esta directa relación, una guerra, con su bienestar, o con su economía, o con su bolsillo. ¿Crees que la ciudadanía europea está lista para aumentar el gasto en defensa, como se supone que van a hacer la mayoría de países a corto plazo? Pues esto es una cuestión muy importante. Yo diría a grandes rasgos que no. Las sociedades europeas tradicionalmente de un tiempo, bueno, desde la fundación de la Unión Europea, diría yo, hasta hoy, son sociedades que han vivido acostumbradas a la paz. La Unión Europea podrá tener muchos defectos, pero es verdad que es un sistema, es un modelo, es una fórmula que ha traído la paz a quizás el continente, si no el que más, de los continentes que más históricamente han entrado en guerra. Si ustedes ven el número de conflictos que ha habido en Europa desde 1700 hasta el siglo XX, es una barbaridad. Creo que muy pocos años son los que se contabilizan como años de paz, siendo quizás el siglo XIX, salvo guerras muy concretas, en las que, pues, por ejemplo, en las de reunificación de Italia, de Alemania, etcétera. Pero más allá de eso, la Unión Europea ha traído una fórmula de paz. Entonces, el ideario del europeo medio actualmente es que no debemos invertir mucho en seguridad y defensa, en defensa. También el hándicap de las sociedades europeas de hoy en día es que son sociedades envejecidas, en el que tú no puedes renunciar a un gasto público en pensiones, en sanidad, etcétera, porque eso supondría un desajuste crítico para esas sociedades envejecidas. Entonces, yo diría que no, pero claro, sin ánimo de ser presentista, porque como historiador una de las cosas que más odio es el presentismo, es ese ánimo de comparar el pasado, el presente con el tiempo pasado. Pero sí es verdad que ha habido sociedades que tuvieron que renunciar a muchos derechos. No me entiendan mal, pero piensen, por ejemplo, en las sociedades de la Alemania, perdón, de la Europa previa a la Segunda Guerra Mundial. Sin decir con esto que estamos en los albores de una Tercera Guerra Mundial, por supuesto, no quiero que se me saque de contexto, pero fueron sociedades que tuvieron que experimentar un cambio radical. Entonces, luego, de todas maneras, si atendemos a eurobarómetros, yo tengo aquí algunos datos que he recogido. En 2017 se llevó a cabo un eurobarómetro especial de seguridad y defensa. Y en ese eurobarómetro se mostraba cómo, creo recordar, el 55% de los europeos estaban a favor de la creación de un ejército europeo. Y creo que era el 75% estaban a favor de una mayor ambición en una política de seguridad y defensa. Estamos hablando del año 2017. Me gustaría que volvieran a hacer un eurobarómetro con la situación que tenemos actualmente. Les puedo asegurar que el porcentaje va a aumentar sensiblemente. Luego ha habido eurobarómetros, porque siempre en estas encuestas que hace Eurostat se tiende a hacer X preguntas y de vez en cuando incluyen las de seguridad y defensa. Estoy convencido de que a partir de ahora las van a incluir bastante. En 2018 vemos como el 92% de los chipriotas, el 78% de los españoles y el 80% de los rumanos estaban a favor de esa política común de seguridad y defensa. Pero luego en paralelo vemos cómo solamente, pues creo que precisamente Rumanía, Grecia, Estonia, Polonia y Letonia son los únicos países de la Unión Europea, o pocos más, que gastan más del 2% de su PIB en defensa. Vemos como Francia, incluso Italia, España, por supuesto, España junto con Luxemburgo es la que menos gasta a día de hoy. No sé, por un lado hay una voluntad implícita de la población. Es verdad que en las encuestas sí. Luego, a la hora de la verdad, cuando eso suponga renunciar a otro gasto, a otras partidas de dinero, quizás la gente ya se muestra más contraria a ese gasto en defensa.
pero estamos viendo cómo va a tener que ser necesario. Ya ha habido en este nuevo concepto estratégico de la OTAN en Madrid, ya ha habido un compromiso en firme de aumentar el gasto en defensa de todos los miembros por encima del 2. Es algo que ya se habló en la cumbre de Gales del 2014, pero ahora ya el gasto es necesario porque se está viendo que la realidad va más rápido que el propio presente. Pregunta uno de los alumnos de Lisa, Salvador Molist, una pregunta totalmente pertinente, que es si se crea un ejército europeo, ¿en qué lugar quedarían los ejércitos nacionales? Y evidentemente no tendría sentido duplicar los recursos militares para que hubiesen, digamos, un ejército exclusivamente europeo. Seguro que lo que se haría sería derivar parte de los recursos ya existentes, digamos, a una partida presupuestaria que fuese común, que fuese europea. Segurísimo que se haría así, pero eso abre otra cuestión, que es, en la actualidad, que no hay ejército europeo, si, pongamos a hacer un poco de política ficción, si Bielorrusia, por ejemplo, entrase en la actualidad en conflicto, por ejemplo, con alguno de sus vecinos de la Unión Europea, o incluso con Rusia, contra Ucrania, y se empezara a internacionalizar a otros países el conflicto, de modo que la Unión Europea o por lo menos los ejércitos nacionales de los países de la Unión Europea tendrían que empezar a tomar acción. En ese escenario en el que, ojalá que no, la guerra de Ucrania se internacionalizara a otros lugares fuera de Ucrania, ¿crees que Europa tendría la posibilidad, la Unión Europea tendría la posibilidad de actuar fuera del paraguas de la OTAN? ¿O estamos irremediablemente unidos a las decisiones que se tomen en la alianza? Yo creo que esa respuesta vendría por medio de la OTAN, pero algo que no, en estos últimos meses, desde la invasión rusa, no se está tratando prácticamente y que es necesario comentar, es que si nosotros nos vamos legislativamente hablando al Tratado de la Unión Europea, al artículo 42.7, el artículo 42.7 del TUE es una copia exacta del tratado, vamos, del artículo 5 del Tratado de Washington, del Tratado de la OTAN, aquello que hacía mención antes de cualquier agresión a un Estado miembro de la alianza supondrá una respuesta conjunta. La fórmula existe. Es verdad que por aquello de las duplicidades al que mencionábamos antes, posiblemente si la agresión es a un país OTAN, se invoque previamente ese paraguas de la OTAN por una cuestión de que Estados Unidos, y esta es mi opinión personal, no creo que consienta que perder ese chance, ¿no? ese protagonismo de poder mostrar ese músculo, ¿no? El músculo de la OTAN. Pero es verdad que la Unión Europea tiene sus alternativas, perdón, que no me salía la palabra. En la brújula estratégica, que prácticamente no he hecho mención a ella, pero se habla ya de la creación de aquí a 2024 de una fuerza de acción rápida, una fuerza de intervención rápida, que sería un poco una complementariedad a los battle groups que no han tenido la importancia que yo creo que deberían de tener y que tendría que conformarse de aquí a 2024, 5.000 efectivos. Cualquier experto en materia militar diría, ¿cómo vamos a luchar, por ejemplo, hipotéticamente contra los rusos con 5.000 hombres, con 5.000 personas? Hombre, pues está claro que no, pero el detalle yo creo que es ver un poco la voluntad y la necesidad de que se tiene que avanzar hacia tesis alternativas a las de la OTAN. Tesis alternativas, insisto, que no sean sustitutivas, complementarias, pero siempre ser los dueños de nuestro destino y ser los dueños de nuestra autonomía. Y más en un contexto geopolítico, véase vecindad este, ahora mismo en boga, pero nosotros como españoles tendríamos que prestar muchísima atención a la vecindad sur, a la dimensión sur de la política exterior, sea de la OTAN o sea de la Unión Europea, porque ahí es donde van a estar los retos iba a decir del futuro, pero son retos ya de rabiosísima actualidad. Por centrarnos en la Unión Europea, en la actualidad, ¿cuáles dirías que son las principales amenazas para la seguridad europea? Asumiendo que son las mismas que
las que has mencionado en el concepto estratégico, la mayoría son comunes al nuevo concepto estratégico de la OTAN, pero por ir un poco más al detalle, ¿qué nos debería preocupar a los europeos? ¿Qué deberíamos tener en nuestro análisis de riesgos y amenazas, en nuestro DAFO? ¿Qué debería aparecer predominantemente para poder ser conscientes de ello? Ahí entra también un poco la pregunta del millón que hablábamos antes, Daniel. Para un finlandés no tiene una concepción de los mismos riesgos que un portugués. Entonces ahí tendríamos que hacer un ejercicio de simplicidad de riesgos y de amenazas. Por hacerlo yo ahora mismo y responder a tu pregunta, ahora mismo y dividiendo el contexto geoestratégico de Europa en dos, principalmente dimensión este, dimensión sur, ahora mismo tenemos las amenazas en el espacio postsoviético, primeramente por Rusia y por aliados naturales como podría ser Bielorrusia. No podemos tampoco perder la atención sobre el contexto de Medio Oriente, todo aquello que ahora ya parece que no hay una guerra en Yemen actualmente, no hay una guerra en Siria, pero siguen estando y sigue siendo, y más que nunca, un cleavage, ¿no? Un punto de fricción entre la Unión Europea y su contexto geopolítico y, por supuesto, como españoles, italianos, europeos meridionales, el área del Sahel. El área del Sahel es ahora mismo valga la redundancia, el territorio, no es un territorio, es una región geográfica que más debería preocupar a los europeos junto a las ya mencionadas. De hecho, no sé si lo he mencionado antes en la primera pregunta, se ha incluido el Sahel como en este nuevo concepto estratégico, se ha incluido como un área de amenaza para la integridad de la alianza. Y se ha dicho en prensa que España ha sido uno de los países, entre otros, que más ha bregado por esa inclusión. Menciona Freddy Rodríguez, un alumno del máster profesional de analista de inteligencia, una pregunta que es muy pertinente, que es que cree que uno de los temas esenciales en relación a todo lo que venimos hablando radica en la integración de un sistema europeo de inteligencia integrado y oportuno, ¿no? Y pregunta si se podrá lograr. No sé si, Ricardo, tienes una opinión o alguna información al respecto, pero comentar a Freddy que desde el punto de vista de inteligencia siempre se ha colaborado muy estrechamente entre los países de la Unión Europea, sobre todo los grandes países desde el punto de vista de seguridad y defensa de la Unión Europea. Existen reuniones regulares en las que se comparte información a nivel estratégico, a nivel operacional, a nivel táctico, y lo que está ocurriendo en la actualidad solo ha hecho que reforzar esa colaboración en el ámbito de la inteligencia, tanto inteligencia militar como desde el punto de vista de los servicios de inteligencia nacionales en cada país. Entonces, efectivamente, la inteligencia es fundamental en cualquier política de seguridad y defensa, incluso fuera del ámbito de la seguridad y defensa, es clave. Y la creación de un organismo único y común donde todo vaya a ser, digamos, obtenido y analizado, estamos lejos de eso. Sí que se han hecho acercamientos, como fue con SATCEN, que luego lo rebautizaron con Situational Center, si no me equivoco, Ricardo, como centro de análisis de inteligencia y que reportaba a la comisión aquellos temas estratégicos, pero simplemente no tomaba decisiones ni tenía operativos, simplemente era desde el punto de vista más de análisis estratégico y vehiculaban informes a la comisión, al alto comisionado concretamente, pero no sé si tienes alguna información, Ricardo, en relación a cómo está evolucionando la gestión de la inteligencia, de los servicios de inteligencia desde el punto de vista más europeo. Yo creo que lo has explicado perfectamente, Daniel. Cualquier cosa que dijera yo sería para añadir brevemente un poco lo que has dicho tú. Yo cuando he estado haciendo mención a conceptos de seguridad y defensa, autonomía estratégica, he sido abstracto, ¿no?, en mi análisis, pero por supuesto cuestiones de inteligencia están más que incluidas. Como bien ha dicho Daniel, de una manera recurrente y prácticamente diaria hay intercambio de información entre los servicios de inteligencia de los diferentes países europeos.
Y eso creo que va a tiene tiene su propio recorrido, pero está siendo creo que es un recorrido bastante óptimo en el que se seguirá avanzando y desde luego en materia, por ejemplo, por poner una cuestión fáctica, cuestiones de terrorismo, Europa viene sufriendo en las últimas décadas atentados y episodios terroristas recurrentes, y eso ha enseñado a tener una mayor colaboración entre los servicios de inteligencia. Y los resultados son lo que, por ejemplo, lo que bien ha dicho, lo que bien ha comentado Daniel. Fenomenal. Hay otra pregunta de Pedro Hernández relacionada con el ámbito espacial, el dominio espacial, a raíz probablemente del cambio de nombre, ¿no?, del Ejército del Aire de España, que ha pasado a ser Ejército del Aire y del Espacio. En este caso, pregunta si debería Europa también tener un ejército espacial para combatir y salvaguardar nuestro espacio como tal. Simplemente, si quieres, Ricardo, le doy respuesta y luego, si quieres, añade lo que consideres. Efectivamente, el dominio del espacio es otro dominio más, junto con tierra, mar, aire, y con el ámbito del ciberespacio. Y por último, como diría Ángel Gómez de Ágreda, que hemos hecho 2 masterclass recientemente que están disponibles también en lisanews.org, está el dominio cognitivo, ¿no?, como el dominio transversal a todos los otros dominios que tradicionalmente más han sido asociados a la defensa. Algunos creen que el añadir espacial a ejército de aire, pues como que es un poco redundante y que es más un gesto simbólico para ponerle más énfasis al espacio, ¿no?, y como que una modernización del ejército del aire, pero no deja de ser solo un nombre. No deja de ser solo un nombre, porque eso es un dominio que ya se venía trabajando y que se tendrá que seguir trabajando cada vez más con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y de los satélites, o incluso de la privatización de ese sector, ¿no?, en donde cada vez es más habitual que empresas privadas, como ha pasado con Starlink en la guerra de Ucrania, se utilicen recursos de empresas privadas para influir en conflictos bélicos o incluso en la geopolítica. De modo que el dominio espacial es un dominio también estratégico y es un dominio que cualquier ejército, ya sea europeo, ya sea de carácter nacional, debe tener previsto y correctamente dimensionado. No sé si quieres, Ricardo, añadir algo al respecto. Sí, es verdad que no he tenido la ocasión de hablar más en detalle de esta brújula estratégica que ha sido, como he dicho antes, publicada o adoptada en marzo de este año, pero uno, como buena brújula, es un poco, han querido jugar con esa metáfora. Esta brújula estratégica pretende que la Unión Europea se desarrolle en 4 puntos cardinales, ¿no?, valga la redundancia, que sería, a grandes rasgos, actuación y prevención ante situaciones de crisis, asegurar los intereses y la protección de los ciudadanos europeos, la inversión en seguridad y, por último, trabajar de forma asociativa, que eso de trabajar de forma asociativa recuerda bastante al concepto estratégico de Madrid de la OTAN, para que vean que las 2 organizaciones van un poquito en paralelo y de la mano. Pero por contestar a la pregunta, en este apartado de garantizar la seguridad, lo que dice la brújula estratégica es que se va a elaborar una estrategia espacial de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa, y también se abordará la cuestión del ciberterrorismo, y también incluso hablan de seguridad marítima, manipulación de la información. Como ven, quieren tocar varios palos, pero por supuesto la estrategia espacial está incluida. Ahora tendremos que ver en qué queda esta brújula. El otro día, hace dos o 3 días, asistí a una charla del embajador checo en España. Como saben, si no se lo digo yo ahora mismo, Chequia acaba de ser el nuevo inquilino, ¿no?, el país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Y el embajador checo a mí me sorprendió porque la República Checa tradicionalmente ha sido uno de esos países que hacía mención antes, más contrarios a la integración europea, que más fían su seguridad y defensa a la OTAN. Pero vemos cómo el embajador checo ya hablaba de que es necesaria una reunión que se celebrará en octubre en Praga para seguir hablando, en palabras textuales, seguir hablando de la brújula estratégica y ver en qué queda, y sobre todo
Y un punto que a mí me llamó la atención es que él hizo mención explícita, sin que los periodistas le preguntaran, a la necesidad de que la Unión Europea continúe en la senda de esta de esta autonomía estratégica y de la conformación futuriblemente de un ejército europeo. Pero por responder a la pregunta, sí, ya está, léanse la brújula estratégica, está además en castellano en la web, Strategic Compass, y allí verán desglosado esos 4 puntos cardinales y uno de ellos, en el de garantizar la seguridad, está mencionado el tema espacial. En relación a la autonomía estratégica, ¿podrías, Ricardo, explicarnos cuáles son aquellos ámbitos más clave que cualquier país, o en este caso organismo supranacional o región como la Unión Europea, tendría que poner el foco para tener la mayor autonomía estratégica posible? ¿Cuáles son esas materias, disciplinas, como podría ser la defensa, como podría ser la energía u otras, que sería importante desarrollar, tener previstos, ya sean brújulas estratégicas, ya sea en nuevos tratados de la Unión Europea, para entender y bajar a tierra ese concepto de autonomía estratégica? Ni que decir tiene que, no lo he explicado, brújula estratégica y autonomía estratégica son 2 conceptos totalmente complementarios. La brújula estratégica sería quizás la materialización y la autonomía estratégica sería el concepto. Como ya mencionaba antes, la autonomía estratégica surge en 2016, en esa estrategia de seguridad en el que la Unión Europea ya habla de amenazas explícitas hacia ella y introduce un tema muy de moda actualmente que es el de resiliencia. Es la primera vez que la Unión Europea lo lleva a cabo. Y en esa estrategia ya se habla de la autonomía estratégica. Era un concepto que se había, creo que articulado en 2014 previamente, pero bueno, para ser concreto, ya se empieza a hablar de autonomía estratégica. Es verdad que en aquel momento se trata de un concepto que solamente sería aplicable a ámbitos de seguridad y defensa, pero como he dicho previamente, en 2020 y en la situación en la que se estaba en aquel momento, se fue consciente de que se tenía que hacer una autonomía estratégica ampliada, como así se conoce actualmente, y incluirse pues, cuestiones de suministros, cuestiones energéticas, cuestiones sanitarias, pues por ejemplo, producción de vacunas, cuestiones tecnológicas. Hace poco ha salido una nueva ley de microchips europeos. La Unión Europea quiere dejar de ser dependiente de países como China en suministros, como pueden ser conductores, microchips, etc. En definitiva, se es consciente de que el entorno estratégico actual no es el más favorable no quiero decir al más favorable al comercio, porque el comercio, por supuesto, sigue existiendo, pero es verdad que hay cuestiones capitales, hay cuestiones muy... sí, la palabra sería cuestiones capitales de supervivencia prácticamente, en el que los países europeos ya son conscientes que no pueden depender de terceros actores que pueden tornar hostiles y pueden dejar al club comunitario completamente, como he dicho antes, utilizando una expresión muy concreta que es desnudo. Entonces, esa sería básicamente la pincelada que podría decir de la autonomía estratégica. Es verdad que es un concepto que está a día de hoy por eso tampoco es un concepto que está, es ad hoc, ¿no? Es un concepto que está en desarrollo actual, no hay nada en firme. Entonces, por eso, parafraseando al embajador checo, hay que esperar ahora con la guerra de Ucrania qué va a ser, ¿no? La conferencia que hacía mención antes, que también se hace en esas conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, se hace mención explícita a la autonomía estratégica. Vamos a ver a partir de ahora en qué queda ese concepto, si acaba siendo un concepto vacuo o si se plantea una autonomía estratégica ampliada seria con X conceptos, con X ámbitos de actuación. Hay que esperar, pero el concepto ya está creado y es que hay determinados aspectos capitales, como he dicho antes, seguridad y defensa, energía, suministros, en los que la Unión Europea ya es consciente de que no puede fiar todas sus cartas a potencias que pueden tornar hostiles si es que no lo son ya. Lo estamos viendo ahora mismo con Rusia en energía. Creo que no hace falta, se puede ejemplificar de
de una manera óptima, y es con el tema de la energía. Totalmente. En estos días y semanas, aunque ya nos vienen avisando desde que empezó la guerra, que la crisis energética aún no la habíamos empezado a notar más que en el ámbito económico, pero se prevé ya no en invierno, sino incluso en otoño, que empiecen a haber cortes de energía, principalmente gas o electricidad. Han hablado ya de algunas industrias, han hablado de algunos, digamos, algunos criterios que aún están por definir y concretar, pero estamos hablando de temas serios que nunca habían pasado en la historia reciente y en un contexto, pues, de crisis económica que viene, según los expertos, y con una subida de tipos de interés, con una pérdida de influencia del euro respecto al dólar, respecto al yuan, que ha perdido un 40% del valor el euro en los últimos 20 años respecto al dólar. Al final, la autonomía estratégica, como su nombre indica, es clave, es muy importante, y más en el contexto que comentaba Ricardo en la actualidad, de desglobalización, en donde la calidad de los acuerdos y alianzas que tengamos, ya no solo con Estados Unidos, sino con todos los países del mundo, va a condicionar el margen de maniobra que Europa pueda tener para hacer y deshacer en todos los ámbitos clave, ¿no? Entonces, cuanto más autónomo y estratégico sea cualquier país en este contexto de desglobalización y de multipolaridad 2.0, quizá, ¿no? Multipolaridad más extendida que la que podíamos estar viviendo en la administración Obama, ¿no? Hace 10 o 15 años, definirá, pues, quizá el bienestar o falta de bienestar que pueda tener un país, una región u otro. Tendremos que ir dejándolo ya porque ya hay muchas más preguntas. He ido seleccionando aquellas que venían a colación de los alumnos y asistentes, y vamos a añadir una última que está repetida por varios alumnos, que es el concepto de guerra híbrida, que ahora los compañeros que están atendiendo al chat del ELISA Institute van a poder poner algún enlace para ampliar la información en relación al concepto de guerra híbrida. Pero básicamente, por responder, el concepto de guerra híbrida es algo que Ricardo lo ha mencionado al inicio, es algo que viene ocurriendo desde hace 10-15 años a esta parte. Siempre ha existido la guerra híbrida, porque nunca los conflictos han sido solo en el ámbito militar, sino que el ámbito económico siempre ha estado, ya sea como precursor o como consecuencia de la guerra, pero es añadir otras variables dentro de la guerra, como puede ser la ciberguerra, como puede ser la desinformación, la guerra en el ámbito energético, digamos, el poder afectar a tu enemigo o a tu rival a todas las bases que componen su fortaleza, ya sea su democracia, ya sea atacando a sus infraestructuras críticas, deslegitimando a sus líderes, a sus partidos políticos, digamos, en cualquier dominio: tierra, mar, aire, espacio, ciberespacio, y también en el dominio cognitivo. Ese sería un poco el resumen de lo que es la guerra híbrida y de lo que está ocurriendo en la actualidad en prácticamente casi todas las guerras en las que hay una o varias potencias mundiales en contienda. No sé si quieres añadir algo, Ricardo, al respecto del concepto de guerra híbrida. Es verdad que, como bien dices, la guerra híbrida se ha teorizado en los 10 últimos años, 15 años, pero estrategias de guerra híbrida ha habido desde la noche de los tiempos. Las estrategias de desinformación son igual de antiguas que las propias guerras y que el propio ser humano. Es verdad que, pues, ahora mismo hablamos de, como es lógico, en este progreso tecnológico, hablamos de otros medios, como bien mencionabas, la ciberguerra, que, como he dicho al principio, ya está incluida ya en el concepto estratégico de Madrid. La ciberguerra, estrategias de guerra híbrida, como he dicho al principio, cualquier ataque de forma híbrida, ¿no? en formas de guerra híbrida a un Estado miembro de la OTAN puede ya ser considerado un ataque convencional y que pueda ser causa de invocación del artículo 5º. Con eso estamos viendo que las formas cambian. Ahora están, en paralelo tenemos una guerra a grandes rasgos convencional en el este de Europa, pero las estrategias de guerra híbrida van a continuar. Entonces,
creo que los gobiernos en particular, pero organizaciones supranacionales como la OTAN o la Unión Europea, ya lo están haciendo, como acabo de mencionar, pero tienen que ser más que nunca conscientes de que ya no podemos pensar solamente en lógicas convencionales, sino que las guerras híbridas son una estrategia bélica como otra cualquiera y además que se utilizan de manera recurrente. Así que tendremos que estar muy atentos, pero como digo, ya en esta proactividad del concepto estratégico de la OTAN ya se está viendo cómo se incluye ya estrategias de guerra híbrida, de ciberguerra, etcétera, como causas de ataque a un miembro de la alianza. Con eso creo que he dicho todo. Perfecto, pues tenemos que dejarlo aquí. Hay mucha actividad por el chat, mucha actividad de preguntas y respuestas. Tenemos que poner límite temporal, seguiremos tratándolas. Siempre recogemos estas preguntas y las utilizamos para las futuras masterclass. Así que os animo a que os inscribáis también a los próximos eventos que vayamos organizando porque las iremos tratando, todas son interesantísimas y no van a quedar en el limbo ni en el aire porque las vamos guardando. Yo diría para terminar, Daniel, que si alguien quiere canalizar a través de vosotros alguna duda que pueda responder yo de manera particular o en general desde Geopol, por supuesto estamos completamente abiertos. A través de vosotros, las comunicaciones, yo estaré encantadísimo de responder a cualquier pregunta que los espectadores nos quieran hacer. Pues tomamos nota, aquellas preguntas que han quedado en el aire las vamos a hacer llegar y aquellas que se pueda, pues las iremos vehiculando las respuestas. Así que muchísimas gracias por el ofrecimiento. Dicho esto, esperamos que esta masterclass haya servido para entender la importancia de la autonomía estratégica en materia de defensa, pero no únicamente, no solo en la Unión Europea, sino en cualquier país y también, aunque no hemos hablado, en el mundo corporativo también, cuanto más diversificados se tienen los clientes, los proveedores y las dependencias están mejor controladas, más autonomía estratégica tiene esa organización y también es más resiliente a cualquier crisis, cualquier cambio o cualquier evento cisne negro disruptivo no previsto, tiene para poder gestionar y en base a sus intereses propios, ¿no? O sea que este concepto de autonomía estratégica es clave que sea entendido y que sea aplicado lo máximo posible en cualquier país, no solo en la Unión Europea, que era el caso de estudio, el ejemplo que hemos tratado en esta masterclass. Esperamos que esta masterclass con Ricardo, con Geopol 21, os haya inspirado para poder especializaros en análisis internacional, especializaros en análisis geopolítico, en prestar más atención a lo que ocurre en el mundo a diario, accediendo a artículos, análisis en visanews.org o en Geopol, para entender lo que ocurre, hacernos cada uno de nosotros por nuestra cuenta y también con independencia una opinión y tener una visión crítica y analítica sobre lo que ocurre dentro y sobre todo fuera de nuestras fronteras porque cada vez nos afecta más en el día a día. Para los que también estáis hablando y preguntando sobre el máster que he mencionado superficialmente al principio, mencionaros que tanto el máster de analista de inteligencia como el máster de analista internacional y geopolítico ya tienen inscripciones abiertas en visainsu.com. O sea que, por no extenderme, toda la información está en la página web. Y sin más, Ricardo, muchísimas gracias por compartir tus análisis, tu experiencia y además por explicarlos con esa claridad, con guiños históricos, con guiños también normativos, mencionando articulado, mencionando fechas, autores, incluso citas, que al final hacen que sea mucho más entretenido, hacen que sea mucho más didáctico y que pues al final estas masterclass sean no solo informativas, sino también formativas. Muchísimas gracias, Daniel. Como he dicho antes, cualquier pregunta, canalizárnosla, por favor, estaremos encantados de responderla y, por supuesto, estaremos encantados primero de formar parte del máster de análisis de conflictos geopolíticos y, sobre todo, de conformar más masterclass como la de hoy. A mí me ha encantado porque, además, es un tema que está más en boga que nunca. Espero, por supuesto, que haya resuelto muchas dudas de los espectadores y de los alumnos. Y nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Y a los demás, muchísimas gracias también por aguantar hasta el final, por quedaros hasta el último momento.
Si os ha resultado útil o habéis aprendido algo nuevo, o habéis podido reflexionar sobre algo que no habíais tenido información previa, os agradeceríamos que compartierais cuando enviemos este vídeo por email a todos los inscritos con vuestros contactos, con vuestras redes, porque es la mejor forma de demostrarnos que os gusta lo que hacemos, os gustan los ponentes que os traemos y que queréis que sigamos organizando más masterclass como esta, dedicando esfuerzos cada semana, organizando 1 o 2 masterclass para divulgar información y formación de esta tipología. Así que nos despedimos ya. Muchísimas gracias. Os deseamos un feliz día. Cuidaos mucho y hasta pronto.